Ok, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con las clases de preparación para el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Vamos a seguir la misma dinámica, ¿verdad? De todos los días. Vamos a ver varios ejemplos. Les voy a dar tiempo para que ustedes traten de resolverlos. Y una vez que ustedes sepan cuál creen que es la respuesta correcta, vamos a analizar cada una de las opciones y ver cuál es la respuesta correcta. Para los primeros tres ejercicios del día de hoy tenemos el siguiente esquema. Esto corresponde a un ejercicio de razonamiento lógico verbal. Entonces nos presentan un esquema con información donde tenemos que determinar con qué se puede responder cada una de las tres preguntas. Entonces la primera pregunta nos dice que en caso de que la información encontrada sea insuficiente, ¿cuál sería uno de los pasos que faltaría en el proceso de elaboración? Entonces vean que aquí es el esquema de cómo hacer una investigación. Entonces tenemos que ver cuál opción completa correctamente esta pregunta que nos están diciendo. Después dice, si usted cuenta con la información necesaria para redactar su trabajo final, ¿cuál sería el siguiente paso? Entonces usted tiene que leer el texto y pensar cuál de todas estas calza mejor para responder lo que me piden. Y la última pregunta dice, ¿cuál es un factor determinante para avanzar en el proceso de investigación? Y a partir de lo que tenemos en el esquema, tendríamos que ser capaces de hallar cuál es la respuesta correcta. Entonces, les voy a dar unos 6 minutos para que respondan las tres preguntas y una vez que tengan todas las respuestas, las escriben en el chat y después las revisamos. Entonces, 6 minutos a partir de ahora.
caso de la primera, si la persona no tiene información suficiente, un paso que faltaría es buscar otra información, ¿verdad? Porque ya el tema lo tiene definido. No tendría por qué cambiar el tema, entonces descartamos la uno. En ninguna parte se habla de que después se tengan que descartar la información. Vea que aquí lo que hace es hacer algo con información y después preguntarse si es relevante. Entonces no tendría sentido que la persona descarte la información y después se pregunte si es relevante, ¿verdad? Entonces, esta opción se descarta. Luego, esquematizar. Uno esquematiza información cuando ya tiene suficiente. Entonces, si no tiene suficiente, no tiene sentido que la esquematice, ¿verdad? Entonces, lo que habría que hacer es buscar otras fuentes para poder continuar con el proceso. Entonces, busca otras fuentes y después se pregunta si es relevante la información que encontró en esas otras fuentes, ¿verdad? Entonces, aquí la opción sería la opción 2. Entonces, veamos la siguiente pregunta. Si usted cuenta con la información necesaria para redactar su trabajo final, ¿cuál sería el siguiente paso? Una vez que se tiene la suficiente información y se sabe lo que es relevante, hay que organizarla. Entonces, cuando ya la organizamos, procedemos a resumirla, ¿verdad? Entonces, aquí la respuesta correcta sería la opción 4. Y ahora, ¿cuál es un factor determinante para avanzar en el proceso de investigación? Vean que la opción 1 dice el uso de base de datos. Aquí no se habla en ninguna parte acerca de que haya que usar una base de datos específica para poder trabajar un proceso de investigación. Entonces la descartamos. Tampoco se habla de la extensión que tiene que tener la bibliografía, entonces tampoco podemos hablar de eso. Luego, la pertinencia de la información. Vean que es sumamente importante saber si la información es relevante. Si la información no es relevante, tenemos que buscar otras fuentes hasta que la información sea pertinente, ¿verdad? Relevante, pertinente, pues, trabajan como sinónimos. Hasta que eso sea pertinente, podemos seguir con el proceso de investigación. Entonces, la pertinencia de información es algo crucial para realizar una investigación. Entonces, la opción 3 es la respuesta correcta. Y entonces, el orden sería 2, 4 y 3. Muy bien. Vamos ahora con lo siguiente. Nos dicen, considere la siguiente secuencia de figuras. Y tenemos la secuencia, ¿verdad? La figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5. Y tenemos que hallar cuál es la figura en la posición 99. Entonces, traten de hallar ustedes algún patrón en las figuras y a partir de ahí escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Les voy a dar unos 3 o 4 minutos para que lo piensen y ahorita continuamos.
Bien, este tipo de pregunta, cuando le sale de este tipo, ¿verdad? Varias figuras y usted tiene que hallar cuál es la figura que está en una determinada posición, como en este caso, que es la posición 99, tienen que hacer tres cosas. Primero, ver la cantidad de elementos de la sucesión. En este caso son cuatro. Vean que esta figura es uno, 2, 3, 4 y aquí esta figura es la misma que la primera. Tengan mucho cuidado con eso porque esto les puede jugar una trampa, una pregunta de este tipo. Entonces, sepan analizar que esta figura es la misma que la primera figura. Entonces, esta no cuenta para la sucesión que nosotros queremos encontrar. Entonces, tenemos que ver cada cuánto se repite. En este caso se repite cada 4 veces, ¿verdad? Vean que se repite. Pasa una, dos, tres, cuatro y vuelve a empezar. Entonces, cada 4 veces vuelve a empezar la secuencia. Luego, lo que tienen que hacer es una división entre la posición que les están pidiendo y cada cuánto se repite la secuencia. Entonces, nos están pidiendo la posición 99 y la secuencia se repite cada 4 veces. Tenemos que hacer 99 dividido entre 4. Entonces, hacemos la línea divisoria, ponemos 99, lo dividimos entre 4 y ustedes podrían ver, bueno, ¿cómo se hace esta división? Agarran ustedes primero el 9 y dicen 9 dividido entre 4. 4 por 2 es igual a 1. Entonces, perdón, 4 por 2 es igual a 8. Falta 1. Entonces, luego quedaría aquí un 1 y quedaría aquí un 6, ¿verdad? No, quedaría aquí el 9. Entonces, 4 por cuánto me da 19. 4 por 4 es lo que más se acerca a 19. 4 por 4 es 16. Para llegar a 19 me faltan 3. Entonces, 3 es el residuo. Es muy importante que ustedes sepan trabajar las divisiones a mano, ¿verdad? Porque en el examen no se puede usar calculadora. Entonces, aquí tendríamos que el residuo es igual a 3 y conseguimos un cociente que es igual a 24. Este 24 lo que indica es que la secuencia se ha repetido 24 veces y este 3 significa que estamos en la posición número 3. ¿Cuál es la posición número 3? Esa sería la posición 1, 2, hasta la posición 3. Entonces la figura 3 es la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, desde el principio, lo importante es ver cada cuánto se repite, y aquí vemos que se repite cada 4 veces, y ver la posición que nos están pidiendo. Entonces, dividimos la posición entre la figura en la que estamos, y hacemos 99 entre 4, trabajamos la división a mano, y vemos que el residuo es de 3. Yo aquí puse 96 porque yo vi desde el principio que 4 por 24 era 96, que es un número que acerca mucho a 99. Pero si ustedes no lo ven, pueden ir separando la división, ¿verdad? Agarrando primero el 9, que fue lo que hicimos ahorita, y después bajando el 9 y vemos, nos quedaría 19, entonces 4 por 4 es 16, faltan 3 para llegar a 19 y ponemos un 3 aquí. Eso es todo en realidad. Entonces aquí les recuerdo, el cociente nos indica cuántas veces se ha repetido la secuencia y el residuo, que es 3, es la figura en la que estamos, entonces la respuesta es la figura 3. Entonces, ahora, como acabamos de ver cómo se resuelve una pregunta de ese tipo, traten de hacerlo, pero con esa secuencia. ¿Verdad? En realidad es lo mismo, se ve muy larga, pero es lo mismo. Traten de hallarle el patrón, cada cuánto se repite, y cuando tengan cada cuánto se repite, hacen la división y el residuo les indica en qué posición estamos. Entonces les voy a dar 3 minutos para que la traten de hacer y ahorita la revisamos. Es el mismo método, tranquilos.
Bien, ¿verdad? Aquí habíamos dicho que lo que hay que hacer, el procedimiento y todo, es lo mismo que para la pregunta anterior. Aquí en este caso, tendríamos que ver cuándo se empieza a repetir la secuencia. Veamos que la secuencia es X, Y, Z, 5 5 X, Y, 5 X, Y, Z, 5 5. Vean que aquí empieza otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos elementos tiene la secuencia? Tendría uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada 8 posiciones empieza a repetirse. Entonces, ya sabemos cada cuánto se repite y nos están pidiendo la posición número 2011. Entonces, hacíamos la división 2011 entre 8 y haciendo la división, ¿verdad? Ustedes aquí empiezan un poquillo a trabajarla, nada del otro mundo. Llegamos a que el residuo es igual a 3. Entonces, decíamos que ese residuo indica en qué posición estamos. Como el residuo es igual a 3, quiere decir que estamos en la posición 3. ¿Cuál es la posición 3? La Z. Entonces, la opción correcta es la opción C. Ven, entonces, a pesar de que parecen preguntas difíciles, son cosas que si ustedes lo analizan bien desde el punto de vista lógico, llegan a esto, la pueden sacar muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, yo esperaría que con esas preguntas no tengan problema. Ahora, nos preguntan, la suma de los primeros 2011 números pares es P, que es igual a 2 más 4 más 6 hasta llegar al número par, número 2011. Y después nos dice, la suma de los primeros 2011 números impares es 1 más 3 más 5 hasta llegar al número impar, número 2011. Entonces, la diferencia P menos Q es, y tenemos todas las opciones. Entonces, les voy a dar el consejo desde antes para que lo traten de aplicar. Traten de ver un patrón. Digan, bueno, en la primera posición par, es decir, 2 menos la primera posición impar, me da 1. La segunda, que es 4 menos 3, perdón, 2 más 4, 6 menos 1 más 3, es decir, 6 menos 4 me da 2. Entonces, traten de hallar un patrón a partir de eso que les acabo de decir y van a poder hallar cuál es la respuesta correcta. Entonces, les voy a dar 3 minutos a partir de ahora.
Y entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Verdad? El proceso de hacer la suma de los 2011 números pares menos la suma de los 2011 números impares es algo demasiado largo. Ustedes no se van a poner a hacer ahí 2011 sumas para después hacer una resta de otras 2011 sumas, ¿verdad? Eso es demasiado cansado para cualquier persona. Entonces, lo que usted hace es buscar un patrón. Entonces, restamos la posición de los primeros números pares a los primeros números impares. Sería hacer 2 menos uno, ¿verdad? Primer número par menos primer número impar. 2 menos uno nos da uno. Vean que la posición uno nos está dando uno. Vamos ahora a la posición 2. La posición 2 sería los dos primeros números pares, que son 2 más 4, y a solo el resto los dos primeros números impares, 3 más uno. Entonces, 3 más uno es igual a 2. Vean que la segunda posición me está dando como resultado 2. Ahora veamos la posición 3. Serían los tres primeros números pares, 2 más 4 más 6, menos los tres primeros números impares, 5 más 3 más uno. Y esto me da 3. Ahora, vean que cada posición que yo voy restando me da el resultado esa misma posición. Es decir, que si llegamos a la posición 2011, es decir, donde están los primeros números pares e impares 2011, me va a terminar dando como resultado 2011, porque es lo mismo que estoy haciendo aquí, nada más que cada vez voy incrementando en uno y el resultado también va incrementando nada más en uno. Entonces, al llegar a 2011, este resultado va a ser 2011. Entonces, desde el principio, lo que hicimos fue empezar a calcular por posición. Dijimos la posición del primer número par menos el primer número impar. Luego los dos primeros pares menos los dos primeros impares, los tres primeros pares menos los tres primeros impares, y vimos que el resultado siempre es igual a la posición que estamos contando. Entonces, como aquí nos piden calcular en la posición número 2011, sabemos que el resultado va a ser igual a 2011 porque acabamos de ver el patrón. Entonces, la opción C es la respuesta correcta. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Esta pregunta es muy parecida a las que acabamos de ver, de cada cuánto se repite una posición, de dónde va a aparecer esa nueva posición. Pero vean que la pregunta es, la fecha para entregar un informe fue originalmente el sábado 13 de junio, pero se cambió la fecha para 228 días después de la fecha original. ¿Qué día de la semana es la nueva fecha de entrega? Y tenemos todas las opciones. Entonces, pensemos en que la semana es como una secuencia. Entonces, cada cuánto se repite un día dentro de una secuencia de 7 días, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer la división y lo que nos dé el residuo va a ser el día en el que cae la nueva fecha de entrega. Entonces, 3 o 4 minutos a partir de ahora.
esta pregunta es de práctica de la UCR, así que les podría salir una pregunta de este tipo en el examen de la UCR, así que presten atención. Nos dicen que la fecha para entregar un informe fue originalmente el sábado 13 de junio, pero se cambió la fecha para 228 días después de la fecha original. ¿Qué día de la semana es la nueva fecha de entrega? Entonces, pensemos en que el día sábado se repite cada 7 días, ¿verdad? Porque es una semana. Entonces, dentro de 7 días va a ser sábado y ahora lo que tenemos que hacer es dividir la cantidad de días que han pasado, ¿verdad? 228 días y eso lo dividimos entre 7, ¿verdad? Y haciendo la división entre 7, llegamos a que 7 por 32 es igual a 224 y que para llegar a 228, desde 224 tengo que sumar 4. Entonces, el residuo es igual a 4. Entonces, recordemos que cuando hacemos esta división, lo que nos queda aquí es la cantidad de veces que se ha repetido la secuencia. En este caso, lo que se está repitiendo son semanas, ¿verdad? Entonces, han pasado 32 semanas y 4 días. Entonces, ¿ustedes qué hacen cuando tienen este 4? Cuentan 4 días después de sábado. Entonces, sería domingo, lunes, martes, miércoles. Por lo tanto, la opción B es la respuesta correcta, ¿verdad? Aquí lo único que hicimos fue dividir 228 entre 7 para ver las semanas que han pasado y sabiendo que el residuo me da la cantidad de días, con eso puedo estar seguro de cuál es la respuesta correcta. Ok, esas preguntas no las vamos a ver porque no nos sirven para el examen. Vamos a pasarlas. Ahora estamos frente a esta pregunta. Esta sí es una pregunta que bien podría salir en un examen de admisión. Y dice, después de la campaña publicitaria en Internet para la bebida Trix, el director de la agencia publicitaria que la llevó a cabo realizó una encuesta y encontró que Trix se vende más que la bebida Platón que compite con ella. Concluyó a partir de eso que la publicidad en Internet es más eficaz que la publicidad en otros medios de comunicación. Ahora, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál de los siguientes datos no debilita la conclusión del director? Es decir, ¿cuál no la debilita, sino que le da fuerza? ¿Verdad? Entonces les voy a dar unos 4 minutos para que lean bien el texto, ¿verdad? Detenidamente, y encuentren cuál creen que es la respuesta correcta. Y ahorita revisamos.
Ok, analicemos la pregunta, ¿verdad? Tenemos que ver cuáles de las respuestas debilitan la conclusión del autor, que es Trix se vende más que Platón por la campaña publicitaria hecha por Internet. Entonces, tenemos que ver cuál de todas es la única que no la debilita. Entonces, hay cuatro que la debilitan y hay una que no la debilita. Tenemos que ver cuál es la que no la debilita, sino que más bien le da fuerza. Entonces, la A dice que durante la campaña publicitaria en Internet se abarató el precio de Trix. Entonces, esto significaría que mientras, mientras que Platón mantuvo su precio, Trix lo disminuyó. Entonces, una razón por la que se vende más podría ser que ahora el precio es más barato, no necesariamente que ahora se hizo una campaña publicitaria por internet, entonces eso no la refuerza, sino que debilitaría, porque podría ser que hay otras razones para que se esté vendiendo más que la competencia, ¿verdad? Entonces, por eso yo aquí pongo, implica otra posible razón para que se haya vendido más. Entonces, esta opción la debilita la conclusión que hizo el director. Entonces descartamos la opción A. La opción B dice, Trix se vendió más que Platón también antes del comienzo de la campaña publicitaria en Internet. Entonces, si desde antes se vendía más que Platón, no podríamos afirmar que gracias a la campaña publicitaria en Internet se vende más que la otra empresa, ¿verdad? Porque no lo podríamos comparar con antes, porque antes también se vendía más. Entonces, la opción B queda descartada. La opción C dice una extensa campaña publicitaria en televisión que se realizó un año antes no tuvo como consecuencia un aumento de las ventas de Trix. Entonces, esto sí refuerza lo que dice él porque antes trataron de hacerle campaña publicitaria por otros medios y esos otros medios no hicieron que aumentara la cantidad de ventas. Sin embargo, ahora que se está haciendo con Internet, la cantidad de ventas está aumentando. Entonces, aquí esto podríamos decir que refuerza la conclusión que él hace, que al publicitarse por Internet se puede hacer que las ventas aumenten. Por lo tanto, la opción C es una conclusión que no debilita la conclusión del director. Entonces, la opción C es la respuesta correcta. La opción D dice, durante la campaña publicitaria de Trix no se publicitó a Platón en absoluto. Entonces, esto implicaría que probablemente Trix se vendió más porque Platón no se hizo publicidad. Entonces, le quitaría validez a la conclusión del director, porque podría haber otro factor involucrado para que se hayan vendido más. Entonces, lo único que hicimos fue buscar una conclusión que fortaleciera lo que dice el director. Y vimos que hay cuatro que más bien le quitan validez a lo que dice, por lo que la opción C es la respuesta correcta. Ahora la pregunta dice, después de que Adrián y sus amigas presenciaron por televisión el comunicado de uno de los ministros del gobierno, Sofía dijo, es como si hubiera dicho que va a romper el barril y a conservar su vino. ¿Cuál de los comunicados siguientes es el más adecuado como comunicado al cual Adrián se refirió? Entonces, tenemos que ver cuál de todos los comunicados se parece más a la analogía que hace Sofía, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver, analizar bien cada una de las frases y a partir de ahí escribir cuál creemos que es la respuesta correcta. Entonces, 3 minutos a partir de ahora.
Y digamos que lo que dice Sofía es como si hubiera dicho que va a romper el barril y a conservar su vino. Entonces, lo que quiere decir es que va a pasar algo malo, pero a pesar de que va a pasar algo malo, las cosas no se verán afectadas, o sea, todo va a seguir igual. Entonces, veamos la primera afirmación. Dice, ciertamente el presupuesto de educación se reducirá, pero el nivel de la enseñanza no se verá afectado. Entonces, aquí podríamos ver que el ministro dice que va a pasar algo malo, se va a romper el barril, ¿verdad? Lo malo que va a pasar es que el presupuesto de educación se va a ver reducido, pero no va a haber afectaciones, porque dice que el nivel de la enseñanza no se verá afectado, es decir, va a continuar igual. La afirmación del de educación es la que se adecua a la afirmación que hace Sofía, porque si ustedes ven lo que dice el ministro de Transportes, acelerar la instalación de vías férreas a pesar de las dificultades técnicas, aquí no parece que se vaya a romper el vino, o sea, que vaya a pasar algo malo necesariamente en el futuro, ¿verdad? Más bien parece que ya están ocurriendo las dificultades técnicas, entonces no es como que esté diciendo que va a pasar algo malo después. En cambio, el ministro de Educación se está diciendo que el presupuesto de educación se va a ver reducido más adelante, es decir, en el futuro. Todavía no, ¿verdad? Luego, el ministro de Economía dice el año próximo no se reducirán los impuestos a pesar de las promesas del gobierno. Entonces, aquí sí va a pasar algo malo después, pero no significa que no se vaya a haber afectaciones. No lo podemos concluir. Entonces, descartamos la opción C. Y la opción D dice, el ministro de Defensa, a pesar de lo que dicen los comentaristas de temas militares, la profesionalidad de los comandantes ha aumentado. Aquí no se habla de algo malo que vaya a pasar, entonces de un solo se descarta. La opción A es la única que tiene sentido y por lo tanto la opción E no se puede marcar, ¿verdad? Entonces la opción A es la respuesta correcta. Vamos ahora con la pregunta número 3. Dice, la computadora personal que utilizo para escribir este texto está compuesta aproximadamente de la misma cantidad de plástico, de oro, de silicona, de cobre y de otros metales que había en la computadora que utilizaba hace 5 años. El peso y la forma de los dos aparatos es bastante similar, pero mi computadora de hoy es 20 veces más potente que la anterior. Esta diferencia se origina en la inteligencia humana, que reordena los materiales que están a su disposición de manera que sea posible obtener de ellos más. Esta es la historia del crecimiento económico en la modernidad. Entonces, según ese autor, ¿cuál es la historia del crecimiento económico en la modernidad? Y tenemos las 5 opciones. Entonces, traten de hallar cuál es la que mejor se adecua a todo lo que dice el autor y a partir de ahí encuentren cuál creen que es la respuesta correcta. 4 minutos a partir de ahora.
Ok, veamos qué es en resumen lo que dice el texto. El texto lo que resume es que a las computadoras han logrado un avance tan rápido gracias a la inteligencia de los humanos y no tanto por sus piezas de fabricación. Ahora, hay que ver cuál opción sintetiza todo eso. La opción A dice, la utilización más inteligente que hace el hombre de los recursos que se ven a su disposición aumenta el rendimiento que se obtiene de estos. Vean que es prácticamente lo mismo que el resumen que uno puede hacer a partir del texto que tiene. Luego veamos la B. Dice, el permanente desarrollo de nuevas tecnologías posibilita la producción de materiales más variados. En ninguna parte se habla de que los materiales sean más variados. Más bien se dice que son los mismos, ¿verdad? Vean que la misma cantidad de plástico, oro, silicona y cobre de otros metales que había en la computadora que utilizaba hace 5 años. Los materiales no han variado. Por eso la opción B no la podemos marcar. La opción C dice la computadora personal que el hombre desarrolló permite hacer cálculos a una velocidad y de una potencia inusitadas. Aquí no se habla de si la computadora sirve para hacer cálculos, ¿verdad? Vean que en ninguna parte se habla de qué es lo que hacen específicamente la computadora, nada más dice que es más potente. Entonces, como no se dice que puede hacer cálculos en todo el texto, no se puede afirmar. Recordemos que para esos problemas de examen de admisión, lo más importante es que ustedes se queden únicamente con lo que dice el texto. Si en la respuesta sale algo que el texto no lo dice, a pesar de que usted lo pueda suponer, no lo afirme porque puede que le vaya mal por hacer eso. Entonces, como eso no se dice en el texto, la opción C se descarta. La opción D dice, la mejora de la inteligencia humana en la modernidad trae aparejado el crecimiento económico acelerado. Esto en ningún momento se afirma. Entonces, como en ningún momento se afirma, no podemos marcarla como opción correcta. Y la última dice ninguna de las opciones anteriores. Sin embargo, ya vimos que la opción A es la que tiene más sentido. Entonces, la opción A es la respuesta correcta. Ahora veamos la siguiente pregunta. Dice, las células de embriones en una etapa temprana del embarazo son células pluripotentes, es decir, capaces de convertirse en células de cualquier clase de la que constituye el cuerpo adulto. En la continuación del embarazo, toda célula se autoasigna a un grupo de tejidos determinado y finalmente arriba a una especialización final y asume una función determinada. En la actualidad, los investigadores tratan de desarrollar una tecnología que restituya células adultas al estado pluripotente, para ulteriormente determinar también su identidad final. Es posible que en el futuro una tecnología semejante posibilite curar enfermedades reemplazando tejidos enfermos por células de esta clase. ¿Cuál de las siguientes proposiciones no se infiere del párrafo anterior? Y tenemos las 5 opciones. Entonces, creo que esta va a ser la última pregunta del día de hoy, porque ahorita tengo que ir a una reunión. Entonces, les voy a dar unos 4 minutos para que la piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta y ahorita la revisamos. Entonces, el tiempo empieza desde ahora.
vean que nos están pidiendo una que no se puede inferir del texto, es decir, algo que nosotros no podamos concluir a partir de la lectura. Entonces, si aquí tenemos alguna opción que nos hable acerca de algo que se dice en el texto, esa opción no es correcta. Prácticamente a eso es a lo que se refiere la pregunta que nos están haciendo. Entonces, si en una de las respuestas sale algo que dice el texto, esa opción se descarta automáticamente. Por ejemplo, vean la primera que dice que la tecnología que los investigadores tratan de desarrollar posibilitará convertir células que se especializaron en una determinada función en células pluripotentes. Y el texto lo que dice es que se quieren convertir las células del cuerpo adulto en células pluripotentes. Entonces, el texto lo dice, entonces como el texto lo dice, esa opción no puede ser correcta, queda descartada. Y ahora probamos con el resto de opciones. La opción B dice que las células del cuerpo adulto no son células pluripotentes. Vean que si las células del cuerpo adulto se quieren convertir en células pluripotentes es porque no son células pluripotentes. Eso usted lo puede concluir a partir de la lectura del texto. Entonces, si usted lo concluye a partir de leer el texto, esa opción no puede ser correcta. Entonces, la opción B queda descartada. La opción C dice que la particularidad de las células pluripotentes reside en su capacidad de retornar a su estado inicial. Vean que en ningún momento dice que las células pluripotentes sean capaces de convertirse o volver a su estado inicial, sino que pueden ir hacia el cuerpo adulto, es decir, pueden ir hacia adelante, convertirse en células adultas, pero no pueden convertirse en células en células en su estado inicial. No se dice en ninguna parte, ¿verdad? Ellas evolucionan, no regresan a ser lo que eran al principio. Y vean que también las células pluripotentes más bien son células de embriones en una etapa del embarazo. Entonces, estas células por sí solas están en su estado inicial, o sea, están recién hechas. Entonces ya están, no hay forma de que puedan retornar a su estado inicial si ya están en su estado inicial, se entiende. Entonces, por ese motivo, esto usted no lo puede inferir de ningún modo a partir del texto. Entonces, esta opción es correcta. Ahora, la opción D dice que el potencial de cura mediante células pluripotentes radica en el hecho de que estas pueden especializarse en cualquier función. Y vean que el texto dice que puede convertirse en cualquier tipo de célula adulta. Entonces, como se puede convertir en cualquier tipo de célula adulta, significa que pueden especializarse en cualquier función. Entonces, esto ustedes lo infieren. Descartamos la última opción porque ya vimos que hay una que tiene sentido. Entonces, la opción C es la respuesta correcta. Bastante bien. Entonces, ahora estaríamos terminando. Esa sería la última pregunta del día de hoy. Y volveríamos el próximo martes. Hasta luego.